Muy buenas tardes, pues agradeciéndoles de verdad su tiempo porque es muy valioso. Pues yo más que nada quería informarles qué es lo que sucedió la semana pasada con el tema de la aprobación por unanimidad de esta iniciativa. México está por debajo del promedio global en representación diplomática femenina, con solo 25% de embajadoras. Nos encontramos rezagados cuando el promedio mundial de mujeres embajadoras es apenas de un 15%, pero diversos países europeos ya superan el 35% y continúan avanzando. La brecha de género en el servicio exterior mexicano es estructural y persistente. Solamente un 34% de integración femenina en el servicio exterior mexicano contrasta dramáticamente con el 50% de la población nacional, evidenciando un techo de cristal institucionalizado que esta reforma busca demoler. 471 diputados de todas las fuerzas políticas respaldaron esta iniciativa. Esta reforma no es partidista, es una reforma de Estado que reconoce que la equidad de género fortalece la capacidad diplomática de México y su proyección internacional. El artículo 21 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano reformado introduce la paridad como criterio vinculante, no como cuota arbitraria, sino como un principio rector de los ascensos del SEM, garantizando que el mérito y la capacidad se evalúen en condiciones de igualdad real, no formal. Rosario Green Macías, en su trayectoria, fue secretaria general del PRI, el partido en el que yo orgullosamente milito, y ella fue la primera canciller mujer siendo embajadora de carrera, demostrando que las mujeres del servicio de carrera pueden y deben llegar a la cúspide de la diplomacia mexicana. Países nórdicos lideran el 40-45% de embajadoras. Suecia, Noruega y Finlandia han implementado políticas activas de paridad en sus servicios exteriores, demostrando que la equidad fortalece, no debilita la capacidad diplomática. Estados Unidos enfrenta también brechas similares, aunque ha tenido 3 secretarías de Estado. La representación femenina en el servicio exterior estadounidense aún no alcanza la paridad, pero mantiene programas de mentoría y ascenso acelerado para las mujeres. América Latina es la muestra de disparidades alarmantes. Argentina solamente tiene el 13% de embajadoras mujeres, mientras que estudios revelan que las embajadoras suelen concentrarse en países de menor relevancia en la política internacional, un sesgo que esta reforma se puede prevenir en México. La ONU establece que la paridad de género en todos los niveles es esencial para la modernización e imperativo para la credibilidad y efectividad en las instituciones multilaterales. Las mujeres diplomáticas aportan perspectivas únicas en temas críticos. Estudios de Council evidencian mayor efectividad femenina en negociaciones sobre derechos humanos, cooperación de desarrollo, seguridad humana y construcción de paz post-conflicto. Cuando un país proyecta equidad de género en su servicio exterior, incrementa su credibilidad moral en foros multilaterales y fortalece alianzas con sociedades que valoran la igualdad sustantiva. México invierte millones en formar diplomáticas. El concurso de ingreso al servicio exterior mexicano es altamente competitivo y muy costoso. Desperdiciar talento femenino por techos de cristal implica ineficiencia presupuestal y pérdida de retorno social de la inversión pública. Este embudo se estrecha dramáticamente en rasgos superiores. Si el 34% del servicio exterior mexicano son mujeres, solo el 25% de estas embajadoras, y considerando que muchas embajadoras son designaciones políticas, la proporción real de embajadoras de carrera probablemente no supera el 15 al 18%. Es algo realmente irrisorio. Las asignaciones de bajo perfil
perpetúan la inequidad sin criterios explícitos de paridad. Las mujeres diplomáticas tienden a ser asignadas a consulados menores o áreas blandas como cultura y asuntos sociales, mientras que hombres concentran embajadas estratégicas y temas político-económicos. Al hacer explícito el criterio de paridad en este artículo 21, se elimina la discrecionalidad arbitraria y se establecen parámetros realmente medibles para evaluar el cumplimiento de la política de equidad. Las jóvenes con vocación diplomática verán en el servicio exterior como carrera viable de largo plazo, no como un laberinto con techo de cristal, incrementando la calidad de conglomerado de aspirantes. El cumplimiento de compromisos constitucionales e internacionales, esta reforma de efectividad al artículo 1 constitucional sobre no discriminación y convenciones como CEDAW que México ha rectificado, eliminando la brecha entre discurso normativo y práctica institucional. Yo quiero de verdad agradecer que hayan apoyado todos los diputados, porque fue votación unánime, y esto no sería sin el apoyo de mis compañeros diputados, primero que nada de mi partido, de nuestro coordinador Rubén Moreira, de los diputados. Agradezco también la presencia del diputado Cristian Castro, que es nuestro vicecoordinador, y también una diputada súper trabajadora del Estado de México, mi querida amiga Ivonne. Decirles a ustedes que estoy muy contenta por ello, y también que fue el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de todos los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal, del PT Reginaldo Sandoval, de MC Ivonne Ortega, de El Verde Carlos Puente, y de igual manera del PAN Elías Lisha, y por supuesto nuestro coordinador Rubén Moreira, y esto atrás de también en diferentes trincheras ha estado apoyando una y de muchas maneras a las mujeres, nuestro presidente nacional Alito Moreno. Y quisiera yo para cerrar mi participación decirles que pues estoy muy preocupada con respecto al tema de lo que se piensa aprobar en presupuesto. Veracruz, yo soy orgullosamente veracruzana también, y Veracruz debe tener mayor presupuesto específico para detonar la industria de la acuacultura, también para el tema de seguridad, para el tema de carreteras, para el tema de los municipios. Ahorita he tenido varios proyectos que han ingresado los alcaldes recién electos, que estos entrarán en funciones el 1 de enero, y decirles que es una vergüenza que lejos de aumentar presupuesto para el estado de Veracruz, han tratado de disminuir todo. Aquí realmente es algo, pues una vergüenza el presupuesto que se quiere dar para Veracruz, un estado tan importante, y sobre todo debe de incrementar en materia de seguridad y en materia de caminos, puentes y carreteras. Eso quisiera hacer un llamado a todos los diputados federales, principalmente veracruzanos, principalmente a aquellos que son del gobierno en turno de Morena, pedirles que no podemos dejar solo a Veracruz, no podemos dejar solo a este estado, y pedir y exigir mayor presupuesto. Es cuanto, Lanita. Muchas gracias. Diputada, tenemos dos preguntas. Víctor Barrera, de Plural MX. Buenas tardes, diputada. Tocó dos temas y preguntas para los dos temas. La primera, cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta, dijo que con ella llegaban todas las mujeres. Y creo que ya se le olvidó, ¿no? O no sé qué tipo de mujeres lleguen con ella. Y en relación a la cantidad de mujeres que están en el servicio exterior, pues prefieren tener otros embajadores sacados de un partido político que les dieron la oportunidad de ganar esos gobiernos. Traidores. Bueno, lo dije gobernadores. Entonces, esos traidores son los elegidos, y hasta gente que no es militante total de Morena, pero sí tiene sentimientos de Morena, como el embajador de Italia, ¿no? Que no tiene ni siquiera una carrera para poder pues, explicar el por qué llegó ahí. En las universidades, en las carreras de Relaciones Internacionales, hay más mujeres que hombres, pero cuando uno les pregunta cuál es el objetivo de que te inscribas a esta carrera, dicen, pues por lo menos llegar a ser cónsul, que es lo que podemos llegar, el punto más alto,
pero el embajador es más importante. Usted señalaba que las mujeres tienen capacidades para, por lo menos, llegar a la paz más rápido, ¿no?, que los hombres, porque los intereses son distintos. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer para que la presidenta entienda que sus palabras simplemente las tiró a la basura, la primera? Y la segunda, sobre Veracruz, quien asume cuánto va a ser el presupuesto es la gobernadora, ¿no? Manda una iniciativa de presunción de presupuesto y aquí se califica. Entonces es exigirle a la gobernadora principalmente que sea ella que pida más presupuesto. Ya aquí ustedes decidirán si se la corta o no se la corta. El tema de acuacultura no solamente es de Veracruz, es de todos los ribereños, todos los estados ribereños, que significa un espacio también de pérdida de alimentos para los mexicanos. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer una propuesta real ya para el próximo presupuesto, porque pasará sin ninguna modificación, ¿sí? Una propuesta para fortalecer a esos estados que no solamente son productores, sino también tienen una amplia cantidad de población y significa que el presupuesto se mide por la cantidad de población. Sí, todo está abandonado, como ustedes bien lo dicen, le agradezco sus comentarios y su pregunta. Todo está abandonado, realmente, pues desgraciadamente el campo principalmente está abandonado. Ahorita justo estábamos en una reunión con el director de pesca y realmente de verdad que es un tema, cada vez está peor, nunca va a haber dinero que alcance y más cuando se está regalando a diestra y siniestra dinero y cada vez se está endeudando más al país con esas políticas que hemos visto con demasía que pues en realidad no han servido de absolutamente nada, ¿no? O sea, cada vez hay más asesinatos y todo, o sea, eso es realmente un tema que pues nos preocupa muchísimo y como tú bien lo dices, sí, evidentemente pues ha habido ciertas reuniones donde se tiene que analizar todo el tema del presupuesto, pero cada vez es menor. Yo hablo como veracruzana con respecto al tema de Veracruz, opacidad inaceptable, 9 rubros por calcular del ramo 28 y pues sí exigir evidentemente el apoyo de todos los diputados federales porque si ellos están viendo lo que yo estoy viendo, por ejemplo, que se ha reducido el presupuesto para Veracruz, para el tema de seguridad, para el tema de infraestructura carretera y todo, pues ellos también lo ven. Ellos también tienen que alzar la voz, me explico, o sea, no nada más porque el hecho de que militen en ese partido, en el mismo partido que la presidenta, solamente por eso van a solapar ese tipo de cuestiones. Yo entiendo que quieran meterle mayor presupuesto a sus obras faraónicas que no han dado ningún resultado y ustedes lo han visto, lo han constatado. Y pues con respecto a lo otro que comentabas, pues sí, ella dijo que al llegar ella a la presidencia llegábamos todas, es mentira porque falta mucho por hacer por las mujeres, falta demasiado y falta también escuchar a otras mujeres, por ejemplo las madres buscadoras, que ellas han dicho en reiteradas ocasiones que llegó la presidenta, pero no todas las mujeres llegamos y ellas principalmente hay que darles mayor respaldo, mayor presupuesto y todo y en realidad no se les ha dado. De igual manera, ayer hablábamos con respecto a lo del tema de la prevención del cáncer de mama, o sea, es inaudito que de cada 10 pesos solo 60 centavos sean destinados para mujeres. Y ustedes van a cualquier hospital y pues no sirven las máquinas para las mastografías y además de eso a las mujeres que tienen cáncer no se les da la medicina, o sea, no hay medicinas, no hay nada, pero ¿qué? ¿Mandé? Sí, no hay ningún tratamiento para apoyar ni a las mujeres ni a los niños con cáncer. O sea, es algo terrible y no, pues no llegamos todas, desgraciadamente. Pero pues hay que echarle montón entre todas y sí, cada quien desde su trinchera ir rompiendo techos de cristal y a nosotras como mujeres diputadas federales nos tocó en esta ocasión con el apoyo de los compañeros hombres, por supuesto, si no esto no hubiera sido posible, pero que ya se rompe un techo de cristal más, en este caso en el Servicio Exterior Mexicano, para enviar a más mujeres para que sean embajadoras y cónsules. Muchísimas gracias. Pregunta Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa.
Buenas tardes, diputadas, diputado. Por supuesto, estoy seguro de que todas y todos celebramos la aprobación de esta propuesta. Sin embargo, ¿qué ruta seguir, diputada, pues para impulsar que más niñas, adolescentes y mujeres se involucren en esta labor diplomática, que les nazca el deseo, que tengan ganas de dedicarse a una labor, me parece a mí noble, pues para representar a México en el extranjero? Bueno, pues hacer un llamado a todas y decir que no tan solo al momento de hacer esta modificación llegan esas niñas que pueden verlo o esas niñas, adolescentes, esas jóvenes que pueden ver ellas todo lo que puede suceder, que se pueden hacer realidad sus sueños. Entonces, pues nosotros vamos a estar apoyando e impulsando cada uno de esos sueños y pues sí, señalar obviamente de manera crítica, como lo hemos estado haciendo como oposición, señalar y pues apoyar en todo a las mujeres jóvenes que tengan interés en estar en eso. Por ejemplo, en este sentido, ¿cabría la posibilidad, por ejemplo, está la diputada Ivonne, pertenece a la Comisión de Educación, alguna reforma para impulsar precisamente este deseo desde las primeras infancias? ¿Sí quieres preguntar algo? Muchas gracias. Pues la verdad es que motivación y el que los jóvenes puedan incursionar en este ámbito, pues desde luego que yo creo que está más que puesto. Aquí el tema es que recordemos que en el tema del presupuesto, pues es muy lamentable cómo está en deterioro el tema de la educación. En la reciente comparecencia con el secretario de Educación, pues fue realmente sorprendente que incluso compañeros diputados de otras fracciones hubo reclamos en cuanto al tema de cómo va a venir el presupuesto para el 2026. Entonces, pues ojalá que el impulso que le podamos dar todos los compañeros diputados federales que pertenecemos a esa comisión, pues realmente levanten la voz por el tema de la educación. No tenemos más preguntas, diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.